Perfecto. Bueno, les quiero dar la bienvenida otra vez al segundo Simposio Iberoamericano de Finanzas Bursátiles y Banca de Inversión. Vamos a iniciar el día de hoy con Miguel Ángel Barrio. Miguel Ángel trabaja en desarrollo de negocio y transformación y él nos va a dar su ponencia el día de hoy de la importancia de la inteligencia artificial y las finanzas y los mercados. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y un gusto compartir esta sesión con vosotros en este ratito que disponemos. Así que mi intención es nada, contaros una sesión alrededor precisamente de la importancia de la inteligencia artificial que está adquiriendo, además más en este momento de hype, ¿no?, que estamos viviendo con esta tecnología y aplicado al mundo de las finanzas. Lo que sí os diría es hagamos una sesión también, voy a proyectar una presentación que me sirve un poco como base, pero si tenéis cualquier duda, por favor, levantáis la mano, me avisáis, intentaré estar atento también un poco a preguntas y demás, y si no, luego al final dejamos un ratito, tenéis otra sesión luego, si no me equivoco, después, con otro Sí, compañero, así que dime, justo perdona. dejamos unos 10 minutos al final Perfecto, para una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Y ahí per- revisamos un poco el chat y si alguien levanta la mano igual. estupendo, pues lo hacemos así. Pues entonces, si Súper os bien. parece, voy a proyectar la presentación. Muy bien, pues sin más comenzamos. Bueno, lo primero, gracias por la introducción y por la presentación. Soy Miguel Ángel Barrio. Me dedico precisamente, como comentabas, a desarrollo de negocio en una consultora digital, del mundo digital. Soy profesor también en distintas escuelas de negocio, evidentemente en IEB. Y aunque muy pegado al mundo financiero, como no puede ser de otra manera, pues la verdad es que gran parte de mi carrera pegada al mundo de la tecnología. Yo soy ingeniero de formación, soy ingeniero de telecomunicaciones, soy consultor de profesión y, como suelo decir, profesor por vocación, ¿no? Con lo cual, lo que me gustaría es compartir a lo largo de esta sesión con vosotros en este rato de la mañana allí en México, de tarde aquí en Madrid. Eh, Básicamente dos puntos importantes que quiero compartir con vosotros en esta sesión. Lo primero es la importancia de los datos y de la tecnología digital aplicada en el sector financiero, y lo segundo, que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no?, que yo creo que es algo que todas las mañanas nos levantamos, abrimos el periódico y siempre hay una noticia relacionada con la inteligencia artificial, ¿no? Sea la nueva inteligencia artificial generativa, la no generativa, como os decía, ese momento hype que estamos viviendo de absoluta prioridad alrededor de lo que puede suponer la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es algo que venimos trabajando ya desde hace bastantes años. Es decir, ahora sí que está llegando de forma, digamos, un poco más comoditizada, está llegando a todo el mundo. La aparición por parte de OpenAI de ChatGPT, pues parece que nos ha cambiado la percepción de la inteligencia artificial, pero no únicamente esa inteligencia artificial generativa es la que llevamos ya trabajando en el mundo financiero desde hace bastantes años. Y bueno, pues voy a intentar hacer un camino, ¿no? Un pad de dónde venimos, dónde estamos, y intentar vislumbrar, aunque no tenemos la bola de cristal nadie, de qué va a pasar, ¿no? Como sociedad, como entorno empresarial y como entorno financiero con la inteligencia artificial en el futuro, ¿vale? Eh, Como os decía, una parte absolutamente importante, yo creo que crucial en este mundo digital, en esta transformación digital que estamos viviendo, es precisamente el concepto de los datos, ¿no? A mí siempre me gusta esta frase, ¿no?, que probablemente incluso habréis escuchado, ¿no? Esa frase que dijo Sondergaard, ¿no?, un senior vice president de Gartner en su momento, hace unos cuantos años, un par de años, 3 años, que la información es el petróleo del siglo XXI y la analítica es su motor de combustión. Y yo soy un firme convencido de que es así. Es decir, un mundo digital es un mundo de ceros y unos, es un mundo de datos, con lo cual la información, los datos van a ser sí o sí ese petróleo del siglo XXI. Es más, ya se oye incluso a ciertos analistas que están planteando el mundo de los datos, y yo comparto esa visión, como el nuevo activo empresarial. Es decir, hasta ahora siempre hemos trabajado en el mundo de las empresas con dos capitales principales: el capital intelectual y el capital financiero.
Bueno, pues en el mundo digital me temo que hay un tercer capital, que es precisamente el capital de los datos como activo. Es más, ya os digo que hay incluso analistas que están pensando que los datos deberían empezar a activarse en los balances contables empresariales, precisamente por ese concepto de activo como tal empresarial. Bueno, pues en ese concepto yo he llegado a oír hasta incluso teorías un poquito más futuristas o más fuera del tiesto, out of the box, ¿no? Si me permitís, que yo he escuchado ya a esta gente que se está planteando mercados de futuros de datos, ¿no? Es decir, nos llevamos el mercado de los futuros de las materias primas incluso a los datos. ¿Por qué? Porque la base de todo lo que está pasando en el mundo digital, de todo lo que va a pasar y por ende de la inteligencia artificial no sirve de nada si no tenemos datos de entrenamiento y datos que eh, permitan informar a esos modelos de inteligencia artificial para que consigamos sus insights o consigamos sus outputs. La manera de entrenar los modelos, tanto los actuales modelos de IA generativa del LM como los modelos de redes neuronales o los modelos algorítmicos, se basan única y exclusivamente en datos, ¿vale? No solamente en la tecnología algorítmica que utilizan. Claro, teniendo en cuenta ese concepto y si los datos los tratamos como ese nuevo activo necesario dentro de las empresas, veremos la importancia que per se tiene en el uso de tecnologías que se basan precisamente en datos como es la inteligencia artificial. ¿Por qué llegamos a este momento o cómo alcanzamos esa madurez en la que empezamos a vernos hoy? Porque esto de la inteligencia artificial realmente lleva ya bastante tiempo y bastantes años. Es más, muchos de los modelos que se están utilizando, no únicamente en el entorno financiero, sino en otros entornos empresariales, como puede ser el mundo de retail, como puede ser el mundo del e-commerce, eh, son modelos de IA y son modelos de machine learning que teóricamente o académicamente ya están escritos en Harvard en los años 70 y en los años 80. Lo que pasa es que no había la capacidad de computación actual, ni tampoco había una disponibilidad de datos como tal. Y esas son las dos características que quiero que veáis que son realmente importantes. Es decir, tecnológicamente se alcanza esta madurez gracias a esos dos avances. Es decir, a que la potencia de cálculo pues prácticamente se está multiplicando cada 12, 18 meses, dependiendo de los estudios. Y ahora mismo tenemos una capacidad de computación enorme. Cuando lleguemos ya a la computación cuántica, pues estaremos ya superando absolutamente todas las barreras, pero bueno, el mundo del quantum ya llegará. Y la segunda, no solamente es tener esa capacidad de procesamiento disponible, ¿no? Con el mundo del cloud computing y con el mundo actual, sino algo que parece más sencillo, pero que no lo es, que es la disponibilidad de datos. La disponibilidad, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de gestión de una enorme cantidad de datos. El tener datos, el conseguir generar datos, el conseguir captar datos, el conseguir ingestar datos, es la base de todos los modelos de IA que estamos utilizando en el mundo financiero. Si no tenemos datos, si no hay un histórico, no hay capacidad de entrenamiento de los distintos modelos que vamos a ver ahora a lo largo de la mañana, no hay capacidad de suficientemente basados en información correcta. Y hay un tema que me adelanto, os hago spoiler, que trataremos un poquito más al final, que es precisamente el concepto de los sesgos o el concepto de, como os podéis imaginar, si utilizamos datos erróneos, si utilizamos datos sin sentido, si utilizamos datos que puedan tener cualquier tipo de sesgo, lo que vamos a conseguir con los modelos de IA en la salida es datos sesgados, es bullshit muchas veces como resultado. Y eso, si nos lo llevamos a lo que nos aplica, que es el entorno financiero, si nos metemos tanto en modelos de inversión como en modelos de detección de fraude, como en modelos predictivos, os podéis imaginar que realmente es un problema. Con lo cual, algo tan básico como el dato de inicio es parte absolutamente fundamental, es parte de ese petróleo que comento que nos decía Sondergaard, que como base precisamente de este mundo digital. Las empresas están llegando en esa utilización de datos a un concepto que a lo mejor alguno habéis escuchado, que son empresas data-driven. Y realmente uno de los sectores que va por delante en este mundo es el del sector financiero. Son empresas data-driven, lo que buscan es ser empresas
gestionadas desde y por los datos. Y ahí probablemente muchos podéis pensar, bueno, a ver, todo en base a datos, tampoco todo se puede automatizar en base a datos, y efectivamente es así, pero lo que se busca es eliminar cualquier tipo de incertidumbre, de grado de incertidumbre. La incertidumbre no es ni más ni menos que el gap que existe entre cuando vosotros os enfrentáis a una toma de decisión en vuestro día a día, en vuestro trabajo, en el entorno financiero, en el entorno en el que estéis desarrollando vuestras labores. Tenéis unos datos con los que tomar una decisión y tenéis los datos que os gustaría tener para tomar una mejor decisión. Bueno, pues ese hueco que hay en medio entre lo que tengo y lo que me gustaría tener a nivel de información es precisamente lo que llamamos incertidumbre. Bueno, pues las empresas data-driven lo que buscan es paliar, ocupar ese hueco para que no haya incertidumbre. Otra cosa es el libre albedrío a nivel de capacidad de experiencia, a nivel de capacidad de improvisación, a nivel de capacidad de decisión que tenga un board, un comité de dirección o incluso un CEO. Es decir, teniendo todos los datos, tomar luego la decisión que se cree más adecuada. Todos conocemos grandes éxitos empresariales de que cuando todo apuntaba que había que ir por la izquierda, alguien decidió ir por la derecha y tuvo un éxito empresarial tremendo. Pero también sabemos que hay otros 99 que tomaron el camino equivocado, según decían los datos, por donde debía ser y se la han pegado, ¿vale? Con lo cual, el concepto, por lo menos de base data-driven, es esas empresas que son capaces de utilizar y explotar los datos en ese beneficio propio, ¿vale? Esos datos como activo. Un segundo. Claro, en esa utilización de datos que os comentaba, llegamos a la tecnología que es la que quiero comentar hoy con vosotros, que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, como os decía, hay dentro de lo que es el concepto de inteligencia artificial, encima ahora, en esa madurez que estamos alcanzando, tenemos distintos tipos. Habréis escuchado todos hablar de machine learning, habéis escuchado inteligencia artificial, estáis escuchando últimamente desde hace un tiempo esta parte de la famosa inteligencia artificial generativa. Es decir, realmente hay distintos tipos de modelos, hay distintos modelos, digamos, tecnológicos y modelos algorítmicos que estamos utilizando, sobre todo dependiendo de para qué caso de uso se quiere hacer. Es decir, dependiendo del caso de uso de la solución final que buscamos, vamos a utilizar un tipo de modelos u otro, ¿vale? Realmente aquí la frase que os pongo, porque la presentación os la he hecho un poco en base también digamos, a distintas citas célebres, ¿no? que han comentado. Este señor Jan LeCun es un profesor informático, es francoamericano y ahora está trabajando precisamente en una fundación que ha creado para investigación de inteligencia artificial, Meta, anteriormente conocida como Facebook, el señor Zuckerberg. Y me gusta esa frase porque dice que nuestra inteligencia es lo que nos hace humanos y la IA es una extensión de esa cualidad. Y me gustaría remarcar ese concepto, es una extensión de, no un sustitutivo de, que es parte de lo que también ahora mismo se nos está planteando en muchos ámbitos, incluido en el mundo financiero, ¿no? Si esa inteligencia artificial va a sustituir la capacidad humana. Bueno, pues desde aquí yo os hago un spoiler, no va a ser así. Ahora, sí que va a ser una extensión, sí que va a ser una complementación, por lo tanto, donde deberíamos estar preocupados es en si no sabemos convivir, si no sabemos sacar partido, si no sabemos utilizar esos modelos de inteligencia artificial en el desarrollo de nuestras labores financieras, ¿vale? Ahí sí es donde evidentemente va a haber un riesgo y va a haber una criticidad en bastantes ámbitos. La inteligencia artificial todos estos años ha buscado básicamente la resolución de 4 grandes temas y es por donde ha conseguido su evolución, ¿vale? Uno de los temas ha sido la resolución de problemas y la búsqueda de soluciones, es decir, el ser capaz de formalizar un problema, encontrar dónde está, digamos, los parámetros de ese problema y ser capaces de dar una solución. Es como dar una respuesta a un problema matemático, a un problema físico o similar, ¿vale? Es buscar una especie de análisis racional. Ahí hay modelos de inteligencia artificial basados en redes neuronales que están consiguiendo llegar a esa estructuración, digamos, de dar soluciones a problemas. Hay otra gran parte, otro gran ámbito que es el del machine learning, el del aprendizaje automático, que es el que más se está utilizando y el que más se está desarrollando, ¿vale? O se venía desarrollando hasta la aparición de la IA generativa. Los modelos de aprendizaje máquina, los modelos de machine learning, lo que buscan es
incrementar la eficiencia de un sistema en base a cómo aprendemos los humanos, es decir, en base a prueba y error. Yo no sé hacer algo, empiezo a hacerlo y cada vez que lo hago más veces, cada vez soy mejor haciéndolo. Yo no sé jugar al ajedrez, me enseñan, en la primera partida pierdo y si me paso pues 3 años jugando sin parar partidas de ajedrez, pues casi casi me convierto en un maestro. Ese es el concepto del machine learning, ¿vale? Del aprendizaje máquina. Es un modelo en el que la IA la dejamos que vaya aprendiendo sobre una problemática que le planteamos. Puede ser supervisado o no supervisado. Supervisado es que hay un humano que le dice si ha acertado o ha fallado para su próxima iteración en ese aprendizaje, o no supervisado, que es, oye, mira, tu objetivo es conseguir esto, empieza ahí a pegarte y si no lo vas consiguiendo, vuelves atrás en el anterior paso y lo sigues intentando. Todos estos modelos de machine learning, digamos, de aprendizaje, son los que se basan en patronaje. Se están utilizando muchísimo ahora os contaré casos dentro del mundo financiero, por ejemplo, para la detección de fraude, encontrar patrones o problemáticas que levanten, digamos, distintos riesgos de patrones de fraude. Los modelos van aprendiendo nuevos patrones y nuevos intentos de fraude en base precisamente a este aprendizaje máquina. Hay un tercer bloque de inteligencia artificial sobre la que se está trabajando, que es la que llamamos representación del conocimiento. Y esto se basa en el concepto de corpus. Básicamente es aprovechar la capacidad computacional, la capacidad de memoria de las máquinas, como para que tengan muchísima información, muchísimo conocimiento con respecto a un tema concreto. Se les entrena con esos conocimientos y a partir de ahí lo que se le pide son vamos a la universidad, aprendemos... Miguel, se cortó un sí, poco ahí un pedacito. sí, y ahora me estáis escuchando bien o Ya, no? te Sí, sí. escuchamos bien, sí, sí. Ah, Nada más fue un perfecto. pequeño pedacito, una oración que se perdió por Vale, ahí. estupendo, me avisáis, ¿vale? Porque por aquí no me avisa de fallos, si notáis algo así, Sí, perfecto. no, 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 claro. Te Gracias. aviso, sí. No, os comentaba que el tercer bloque digamos, de estudio y de evolución de la inteligencia artificial se basa en representación del conocimiento. La representación del conocimiento se basa en utilizar las capacidades de la IA, de las máquinas, la capacidad computacional y la capacidad de almacenamiento de información como para crear un corpus de conocimientos sobre un tema concreto. Es lo que hacemos nosotros cuando nos ponemos a estudiar y nos especializamos, por ejemplo, en mundo financiero, pues por ejemplo, en tema de trading o en tema de inversión, es decir, adquirimos muchísimos conocimientos con respecto a una materia concreta, de tal forma que cuando luego lo llevamos, digamos, al día a día de nuestro trabajo, podemos tirar de ese conocimiento como para ponerlo en marcha, en experiencia. Esto es otro modelo de inteligencia artificial que se está utilizando, por ejemplo, en los modelos de inversión, ¿vale? Si nos vamos al mundo financiero. Es como si cogiéramos a cientos de analistas sobre un tema de inversión en base a ciertos tipos de carteras y lo que hacemos es todo el conocimiento de esos cientos de analistas los metemos dentro de una máquina de tal forma que cuando yo a esa máquina le pregunto sobre algún concepto de inversión, pues tiene la información, digamos, del conocimiento como un equipo de 100 analistas que es capaz de buscar en su información y decir, mira, pues la mejor cartera de inversión para estas circunstancias, con estas variables y con estos parámetros que me estás diciendo, debería ser una inversión formada por este tipo de cartera. O en otros ámbitos fuera del financiero, que a lo mejor son incluso más visuales o más entendibles, es lo que se está haciendo en el mundo del health, ¿vale? En el mundo de la salud. Es en el mundo, por ejemplo, oncológico, IBM está trabajando con modelos de inteligencia artificial basados en conocimiento, en los que tiene datos y datos y datos sobre millones y millones y millones de tipos de cánceres que pueden luego utilizarse de forma tanto académica como médica a la hora de evaluar distintos tipos de tumores, con lo cual se puede realimentar el modelo digamos, con todos los parámetros de los tratamientos, de los parámetros químicos de las quimioterapias y demás, y lo que consigues es tener un corpus de conocimiento específico sobre eso. Otro ámbito en el que se está utilizando mucho, y es un ámbito que muchas veces va pegado también al asesoramiento financiero, es a nivel jurídico, a nivel de abogacía, que es lo mismo. Básicamente es tener muchísima información alrededor de un ámbito del derecho, como puede ser el fiscal, el mercantil o el que sea,
de tal forma que cuando le preguntamos y entrenamos esos modelos y le pedimos información a la máquina, es capaz de bucear en billones y billones y billones de datos como para sacarme ese tipo de información, ¿vale? Hay datos ya que están absolutamente validados y tenemos casos hasta concretos. Hay algún caso incluso de algún caso, como os comentaba, de salud, que en este caso IBM ha sido capaz de curar algún cáncer en alguna paciente gracias a estos modelos. Y aquí es donde yo digo, no lo ha curado la inteligencia artificial, lo ha curado el cirujano que se ha dejado ayudar y ha complementado, ha hecho, como os decía yo en esta slide, una extensión de su inteligencia en base a ese modelo de inteligencia artificial. En sus propias palabras, que es un cirujano japonés, él lo que dice es como si hubiera trabajado, es un señor de 60 y pico años con 30 y pico años de carrera, ¿no? En el mundo de la oncología. Dice, es como si hubiera trabajado con otros 30 colegas con 30 años de media de experiencia sobre un mismo tipo de cáncer, ¿no? Pues ese es el concepto de representación del conocimiento que en el mundo financiero lo estamos utilizando sobre todo en el mundo de la inversión. Esos son los tres grandes grupos que se están utilizando: el de aprendizaje automático, el de representación del conocimiento y el de resolución de problemas y soluciones. Sobre eso, que os decía que hay un cuarto bloque, realmente son, digamos, proyecciones de estos mismos. Hay un concepto que también habréis escuchado, que es el concepto del deep learning, que no es ni más ni menos que un machine learning profundo, ¿vale? Y hay alguno, a lo mejor estáis más familiarizados con estos temas, pero si no, os hago un pequeño brief de qué es eso del deep learning. El deep learning es el machine learning profundo, es utilizar distintas capas de machine learning. Y me voy a ir a un ejemplo mejor que del mundo financiero, me vais a permitir salirme a otro sector empresarial para que entendáis cómo es, por ejemplo, en el reconocimiento de imágenes. Es decir, sabéis que ahora tanto Google como OpenAI, como Microsoft y demás, pues tienen modelos de visión en el que los modelos de inteligencia artificial son capaces de interpretar imágenes. Bueno, pues un modelo de machine learning podría estar entrenado para identificar, por ejemplo, un perro en una fotografía. Entonces está entrenado para eliminar todo lo que no sea un perro y quedarse con esa figura y decir, ahí hay un perro. ¿Qué es Deep Learning? Deep Learning es poner capas superpuestas posteriores de más Machine Learning. Es decir, la primera capa lo que hace es separar un perro del resto de la foto. La siguiente capa lo que hace es definir los rasgos del perro para saber de qué raza es. La tercera capa lo que hace es definir los rasgos ya más a un nivel físico del perro para saber ya no solamente de qué raza es, sino además pues qué años podría tener o qué tipo de características, digamos, físicas tiene. Es decir, al final son distintas capas superpuestas. Esto es lo que se hace también en el mundo biométrico. Sabéis que ahora está muy en boga y da un poquito de miedo esto de los deepfakes, ¿no? A nivel de imágenes o a nivel de incluso de vídeo, pues cuando habéis visto en vídeo a alguien que de repente crees que es Barack Obama y no es Barack Obama, es un actor y parece que está hablando él, realmente son un montón de capas de machine learning, por eso es deep learning. Hay una capa que lo que hace es sincroniza el movimiento de los ojos con el actor, hay otra capa que lo que hace es sincronizar el movimiento de los labios con lo que se está diciendo, hay otro que hace el movimiento es decir, no se hace de una tacada, sino que se hace por distintas capas especializadas en cada una de las partes. Ese es el concepto de deep learning, ¿vale? Del aprendizaje profundo. No es ni más ni menos que sucesivos elementos de machine learning, que esto también se está utilizando en el mismo modelo ahora os lo llevo al mundo financiero, ¿vale? Que se está haciendo como os decía antes, en detección de fraude. Es decir, se detecta un patrón que puede haber un movimiento fraudulento en una tarjeta de crédito, se le mete otra capa en lo que se busca realmente es ya si es un movimiento de desfalco, es un movimiento de que ha habido un error, se mete otro para acotar el nivel de transacción, es decir, dependiendo de distintos parámetros, ¿vale? Por volumen, por importe, y lo que vas haciendo es sobre una alarma de un posible patrón de un fraude, lo que vas haciendo es entrar un poquito más en profundidad para detectar dónde está al final el quid de la cuestión y detectar si realmente hay un fraude o no hay un fraude, ¿vale? Ese es el concepto de learning. Y el último concepto que os quería comentar aquí es precisamente el de la IA generativa. La IA generativa que está tan en boga desde que ha aparecido el ChatGPT por ahí y que todos nos hemos hecho usuarios de son los modelos de inteligencia artificial generativa. Estos modelos se basan en unos
modelos técnicos diferentes. Son modelos que se llaman LLM, son los modelos de lenguaje extendido, que el gran cambio que ha provocado y que ha conseguido una aceleración tremenda, ese hype que hay con la inteligencia artificial, porque todo esto que os contaba antes ya venimos desde hace bastantes años trabajando. El gran cambio es que hasta ahora los modelos de inteligencia artificial los utilizábamos para predecir. Cogíamos datos y lo que buscábamos era predecir, era modelos de aprendizaje, eran modelos de interpretar los datos de otra manera o tratarlo de otra manera. El gran salto que hay con la IA generativa y con los modelos LLM es precisamente que se crea algo. No es en base a datos consigo un resultado, sino que automáticamente es capaz de generar algo, ¿vale? Por ahí su nombre de IA generativa. Soy capaz de generar una imagen, soy capaz de generar un texto, soy capaz de generar... Y ese concepto de crear es lo que ha provocado este gran salto cualitativo y cuantitativo que estamos viviendo estos últimos años con la IA generativa. IA generativa que ya os adelanto que no va a parar. O sea, este boom lo lanzó OpenAI, sabéis que enseguida Google se lanzó a intentar cubrirlo y metió la pata porque sacó una beta que no tenía bien terminada. Ahora sí, ya tiene su versión disponible para el mundo B2C que se llama BART y que muchos conoceréis. Pero todas las grandes Big Tech ya están trabajando en estos modelos. Una de las que van también muy avanzadas es la que está utilizando Meta, que se llama Llama. Es el modelo Llama 2 y lo está utilizando también de una manera bastante potente. Lo que ha hecho Microsoft con Copilot, que es un acuerdo con OpenAI para utilizar el mismo modelo de ChatGPT, pero dentro de las herramientas y de la suite de Microsoft, ¿vale? Tanto en su buscador Bing como lo está utilizando en el navegador Edge, como lo quiere meter directamente dentro de todos sus aplicativos, como puede ser el Office, ¿vale? Lo mismo que está haciendo Google en su parte de productividad en la suite. ¿Nos va a afectar la IA generativa al mundo financiero? Por supuesto que sí. La IA generativa lo que va a permitir nos está cambiando todo. Hasta el otro día estaba yo con una entidad financiera aquí en España, ¿vale? Con un banco en el que basan toda su captación comercial, digamos, de banca digital a nivel de créditos hipotecarios, lo basa en un modelo de marketing digital tradicional, si estáis familiarizados con el tema, basado en cookies, basado en generación de leads digitales, ¿no? Con un simulador que tienen de hipotecas y, bueno, pues todo eso a partir del próximo enero desaparece por necesidades obvias que Google ha tenido que cambiar el modelo, incluso por regulación, como estamos obligando en Europa, con lo cual se está yendo a un modelo diferente, a un modelo cookieless, en el que las empresas que hasta ahora utilizaban las soluciones de Google van a tener que utilizarlas de otra manera, y ahí entra parte de la IA generativa. Los copies para generación de leads, para captación comercial, se van a empezar a trabajar de una manera muy diferente, de una manera autónoma. En todos los sectores, evidentemente también en el mundo financiero, afectando un poquito más a la parte de atención al cliente y a la parte comercial. En este concepto, en esta importancia que os quiero dar a los datos, no hay que confundir dos aspectos principales que están utilizando las empresas y que están utilizando las entidades financieras, ¿vale? Tanto la parte de IA como parte quizás un poco sin necesidad de meternos en IA de analítica y de explotación de los datos, y es el concepto de data for the business y de data as a business, que no es lo mismo. Es eficientar operaciones internas dentro de las organizaciones. No se ha cortado, ¿verdad? Que ahora sí me había salido por aquí un mensaje. Fue muy poquito, fue creo que una palabra o así. No sé, debe ser que tengo algo, está inestable por aquí la conectividad y me salió un aviso. Disculpad, ¿eh? El concepto de Data for the Business es el concepto de utilizar esos datos, como os comentaba antes, en las empresas Data Driven para explotación interna. Es decir, es cuando utilizamos los datos para eficientar nuestros procesos, para ser más rápidos en el desarrollo de productos y servicios financieros, para ser más eficientes en nuestros procedimientos y en nuestros procesos internos, para conseguir un mejor reporting interno, ¿no? Y una mejor toma de decisiones en base a datos, pero dentro de la empresa.
para conseguir mejorar nuestras operaciones. Bueno, pues ahí estamos en un concepto de data for the business, es decir, utilizamos los datos y utilizamos la IA o utilizamos la analítica para eficientar las operaciones internas de la empresa. Pero hay una parte quizás un poco más, si no más interesante, sí de más llegada, que es el concepto de data as a business. Es decir, es cómo monetizo yo también los datos de mi empresa, pero en un concepto mucho más de negocio. Es decir, los propios datos son mi negocio. Es decir, es cuando empiezo a utilizar los datos para encontrar patrones o modelos de hiperpersonalización en mis campañas de marketing. Es cuando utilizo los datos pues, para mejorar mi cross-selling y mi upselling con mis clientes, ¿no? En base a mi cartera de productos o servicios financieros. Es cuando utilizo los datos para conseguir un mejor engagement, una experiencia de cliente diferente, para conseguir esa fidelización, ¿no? de mi cartera de clientes. Es cuando busco cómo desarrollar nuevos productos mucho más afines a un targeting de clientes. Es decir, lo que estoy buscando, incluso en algunos sectores, incluido el financiero, utilizar incluso los propios datos para monetizarlos, es decir, para venderlos como tal. Es decir, hay un montón el otro día. Os cuento así cosas un poco que están sucediendo en el mercado. El otro día hablaba con una entidad financiera, no era un banco, ¿vale? Era una entidad de otro tipo que tiene muchísima información sobre mercados, de tal forma que estaba diciendo, es que claro, yo estoy dando unos servicios financieros, en este caso al mundo de la inversión, eh, que ya son interesantes para mí. Pero es que tengo muchísimos datos de mercado, entonces a lo mejor también puedo monetizarlos de otra manera. Es que yo puedo ser un gran researcher para saber cuáles son las tendencias de mercado, para saber cuáles son... Es decir, yo puedo monetizar esa capacidad que tengo yo de información a nivel de datos. Bueno, pues ese sería otro concepto del data as a business, ¿no? Yo creo que veis bien la diferencia del for a business o el as a business. Y todas las empresas, y ahora mismo prácticamente la mayoría de entidades financieras, están trabajando en ambos ámbitos. Y son ámbitos muy diferentes porque los datos que se utilizan y la forma de explotarlos es muy diferente. Pero todas las entidades financieras, principalmente los bancos, pero bueno, también las aseguradoras, están precisamente utilizando esto. Y esto es algo que viene, es curioso porque el concepto del data as a business ha empezado a crecer mucho más desde la aparición del fenómeno fintech. Todos conocéis el fenómeno fintech, ¿vale? Empresas financieras que utilizan tecnología, que nacen desde un concepto un poquito más startupero, más startups y demás, y que ahora pues tenemos grandes fintech con un nivel de capitalización tremendo y que son grandísimas empresas, ¿vale? Como tenemos aquí a Aiden en Europa o como hay unas cuantas en Estados Unidos o en Asia. Es más, hay muchos analistas que cuando sacan el listado de grandes fintech están metiendo a Visa y Mastercard como fintechs. Al fin y al cabo, son de las pioneras que utilizaron precisamente un modelo tecnológico financieros. Bueno, pues a raíz de que muchas empresas empezaron a utilizar los datos de clientes para ofrecer servicios, unos servicios financieros, digamos, mucho más específicos o que incluso hasta ese momento no se podían haber dado, ha sido cuando las entidades más tradicionales, ¿vale? Los bancos más retail o los bancos de inversión, han empezado a explotar también ese concepto de data as a business, no únicamente de data for the business, que es lo que siempre hemos explotado en las empresas, ¿vale? Hay una parte, digamos, un poco eh, más interesante, ¿no? Alrededor de esto y es cómo saco partido de los datos en ambas vertientes. Es decir, no cómo mejoro mi competitividad a nivel de todo, a nivel de operaciones, sino, como os digo, cómo llego incluso a monetizar los datos. Bueno, pues toda esa información, tanto for the business como as a business, es la que se está utilizando como punto de entrada para alimentar los modelos de IA. Modelos de IA que nos pueden llegar a dar unos resultados tremendamente impactantes y tremendamente positivos en nuestro negocio, pero que como sabéis también hay grandes voces que empiezan a poner dudas al respecto, ¿no? Aquí os he puesto una frase de Stephen Hawking, ¿no? Que supongo que todos, la mayoría conocéis, este científico que falleció tristemente hace unos años y que él ya aventuraba y comentaba que el éxito en la creación de la inteligencia artificial, ¿no? En aquel momento que es cuando vislumbrábamos que iba a ser algo que iba a cambiar absolutamente el panorama tecnológico, iba a impactar a nivel sociedad y a nivel negocios, que él decía que probablemente sería el evento más grande de la historia de la humanidad, ¿vale? Sabéis que muchos ya lo comparan a lo que nos ha cambiado Internet, que si os paráis a pensar la revolución de Internet, el mundo no es igual antes y después de Internet. Bueno, pues tanto con blockchain como
como con inteligencia artificial, se esperan que sean esas otras dos tecnologías que nos va a cambiar. Pero bueno, él también avisaba que desafortunadamente también podría ser, ¿por qué no?, ese último evento, a menos que se aprendiera a evitar los riesgos. Y yo creo que aquí en el mundo financiero sí que somos muy conscientes precisamente de ese peligro, ¿vale? Es decir, no nos podemos permitir un nuevo producto, un nuevo servicio financiero lanzado sobre inteligencia artificial y que pasado mañana nos tumbe la bolsa de Nueva York, ¿no? O que podamos tirar el sistema financiero tal como lo conocemos. Y por eso, en un sector tan sumamente regulado como el financiero, cobra doble importancia pues todas esas voces que ya están abogando por esa regulación también en el mundo de la IA. Con lo cual, la buena noticia es que habrá regulación, la mala noticia es que, como nos suele pasar en el mundo financiero, tendremos doble regulación, no únicamente la regulación financiera per se, sino la regulación de la IA que utilizamos en el mundo financiero. Las aplicaciones, por entrar ya un poco en el detalle de todo lo que se está haciendo en el mundo financiero, a ver, en todos los sectores se están utilizando. Ya todos convivís ya con inteligencia artificial, es decir, cuando estáis hablando con Alexa o con Siri o con Google Home y demás, estáis hablando con modelos de Machine Learning precisamente, que lo que utilizan es un concepto que llamamos NLP, que es procesamiento de lenguaje natural. Bueno, pues ahí estáis utilizando ya modelos de inteligencia artificial, o cuando subís en el coche y ponéis el Google Maps o el Maps de Apple o Waze, ¿no?, que es uno de los más utilizados, lo que estáis utilizando con esos navegadores son modelos de inteligencia artificial que os hacen cálculo de rutas optimizadas de por dónde ir con el coche, ¿no?, sobre una cartografía previa. Es decir, modelos de inteligencia artificial ya estamos utilizando en nuestro día a día. En el mundo financiero, absolutamente todas las entidades bancarias, todas las entidades aseguradoras están utilizando modelos de inteligencia artificial. Otra cosa es que estén llegando digamos, a un punto muy álgido tecnológico en el que ya vemos cosas como ahora os voy a contar algún caso, pues como robots que nos están asesorando en inversión, ¿no?, como es el caso de RoboAdvisors o similar. Pero los modelos ya están en el día a día y os aseguro que esto no va de si se va a introducir, sino que esto va de que cada día vamos a utilizar más IA y ojalá sea precisamente con un retorno para que nuestra calidad de vida cada vez sea mejor y nuestra calidad financiera y nuestros servicios financieros cada vez sean mejores, ¿no? Básicamente, lo que dice Peter Diamandis, que es uno de los fundadores también de la Singular University, sabéis que el concepto ese de singularidad es el concepto en el que las máquinas... ¿Perdón? Creo que por ahí se le fue el micrófono a lo mejor a alguien. Vale, Listo, perfecto. sí. Perfecto, es que no escuché exactamente y era por si me avisabais de algo. No, os comentaba que Peter Diamandis, que es CEO de XPRIZE y que es uno de los fundadores de la Singularity University, ese concepto de singularidad es el concepto en el que las máquinas seguimos avanzando tanto que las máquinas son capaces de automantenerse y, digamos, casi igualar o superar al hombre, ¿no? Entonces, ¿vamos a llegar a la singularidad? Bueno, pues evidentemente quedan muchos años, ¿vale? Eso no va a pasar pasado mañana, pero lo que sí está pasando ya es que las inteligencias artificiales, como dice Diamandis, lo que están haciendo es desmaterializar, desmonetizar y democratizar un montón de servicios. Es decir, gracias a la IA, pues vamos a conseguir mejoras en la calidad de vida y vamos a intentar que sea, ¿por qué no?, esa complementación a nuestro trabajo, ¿no? Ya sabéis que ahora hay un montón de discusiones sobre si somos capaces de bajar digamos, la secuencia laboral de 5 días a 4, si podemos bajar en el número de horas trabajadas y demás. Bueno, pues hay algo que puede ser una panacea, es la inteligencia artificial, que cubra esa capacidad productiva que necesitamos, pero que no tengamos que ser nosotros las que lo hagamos. Bueno, pues veremos, ¿vale? Esto tiene un montón más de temas alrededor, pero que realmente vienen a facilitar el modelo de trabajo tal como lo conocíamos ahora, esa es parte fundamental y de los objetivos de la IA, no a sustituirnos, sino a complementar realmente nuestro trabajo. Como ha pasado 1000 veces en la historia de la humanidad, ¿vale? Es decir, desde que los mercados son mercados allá en el Renacimiento, cualquier innovación tecnológica aplicada al mundo financiero lo que ha hecho ha sido permitir evolucionar los productos y servicios financieros y permitir mejorar la calidad de vida también
de los trabajadores del ámbito financiero, ¿no? ¿Qué casos que tengo por aquí? Por aquí tengo algunos. ¿Qué casos estamos utilizando en el mundo financiero? Bueno, pues estamos utilizando inteligencia artificial, como os pongo aquí, por ejemplo, para una mejor evaluación y, por supuesto, muchísimo más precisa de la toma de decisiones, por ejemplo, en el ámbito del riesgo crediticio. Eh, Ahora mismo se está consiguiendo llegar a unos niveles, digamos, de afinidad, ¿no?, en la valoración del riesgo crediticio tremendo, y se utilizan precisamente modelos autónomos de IA para muchos de ellos. Esto tiene una doble contrapartida, es decir, por una parte se es mucho más preciso, con lo cual desde el punto de vista de la entidad financiera se minora el riesgo, pero por parte de los usuarios también se está consiguiendo llegar a un mayor número de clientes. ¿Por qué? Porque esos 2 puntos porcentuales que conseguimos ajustar ese riesgo crediticio implica que entran seguridad y con cierta garantía Miguel a, Ángel, se perdió ahí un poco de la última oración o últimas dos oraciones. No, os comentaba que lo que se está consiguiendo es una doble contrapartida, ¿vale? Con el uso de la IA en el riesgo crediticio. Por parte de las entidades financieras, porque se minora el riesgo, ¿vale? Es decir, cada vez es mucho más acertado esa capacidad de buscar ese riesgo de impagos, pero también por parte de los clientes, porque lo que se está haciendo es conseguir un mayor ancho de banda de hasta qué targeting de clientes se llega. Es decir, una misma entidad financiera ahora mismo llega a más clientes porque es capaz de apurar un par de puntos porcentuales o 3 puntos porcentuales de ese límite de riesgo, con lo cual, con bastantes garantías y seguridad, es capaz de llegar a más clientes que estaban en ese límite de riesgo crediticio, con lo cual es un beneficio por ambas partes. Es un ámbito que se está utilizando muy mucho en el mundo financiero, ¿vale? Desde una analítica avanzada hasta modelos de IA que encuentran ese patronaje de riesgo crediticio, ya no solamente en base a los parámetros tradicionales que se utilizaban para riesgo crediticio, sino que ahora mismo se están metiendo muchísimos más parámetros gracias a la IA para afinar. ¿Por qué muchos más parámetros? Pues porque estamos en un mundo digital, porque hay redes sociales, porque tenemos mayor llegada a los clientes y mayor capacidad de conocimiento de los mismos, con lo cual parámetros que antes nos estaban metiendo en los patrones de riesgo, ahora mismo hay empresas que se dedican exclusivamente a afinar precisamente todos estos modelos. Empresas con las que están colaborando grandes bancos. Aquí recuerdo uno, por ejemplo, hay un banco, el UOB Bank de Singapur, que tiene un caso documentado muy interesante, que utilizando modelos de IA ha sido capaz de limitar esta gestión de riesgo crediticio, y lo que ha hecho ha sido reducir muchísimo los tiempos de cálculo de las variables de riesgo, de tal forma que ha pasado de tardar horas en modelos para valorar ese riesgo a hacerlo en minutos, ¿vale? Con lo cual, lo que está haciendo es, eso al final les lleva a un retorno en captación de clientes y en generación, digamos, de operaciones tremendo. Aparte de que están consiguiendo y lo han documentado como tal, están consiguiendo unos ahorros, ¿no?, en pérdidas evitadas tremendo. Y ahora están trabajando en un modelo, están, digamos, reentrenando el modelo para ver si son capaces de llegar a límites de riesgo crediticio, ya no solamente en pocos minutos, como os decía, sino incluso a ser capaces de valorarlo en tiempo real, gracias a la capacidad de procesamiento de ese modelo de IA de los datos de los clientes. El mundo de la inversión os lo he adelantado antes, ¿vale? Las inversiones manejadas con datos e inteligencia artificial se han incrementado el rendimiento en bastantes puntos porcentuales en los últimos 5 años. Es decir, aquí en el mundo de las inversiones, primero, se están utilizando mejor los modelos de IA con los datos para hacer, digamos, valoraciones de inversión mucho más finas. Segundo, se está pudiendo llegar de otra manera. Supongo que muchos habréis escuchado el concepto de robo-advisor, que muchos bancos tienen. No sé, ahora mismo hay en México, no recuerdo si hay alguno que lo esté utilizando. Bank of America lo está utilizando. Aquí en España lo está utilizando otro banco que se llama Open Bank. Hay entidades fintech que utilizan modelos de fondos de inversión, de fondos indexados,
como aquí es el caso de MyInvestor, que pertenece al banco de Andorra, o Finicens. Son empresas que lo que están haciendo es utilizan modelos de inteligencia artificial para provocar asesoramiento financiero autónomo. Me explico. Nos estamos llevando el wealth management, en el que tenías que tener un patrimonio interesante como para poder acceder a ese tipo de banca, en el que te permitían un asesoramiento de, evidentemente, carteras patrimoniales grandes a la hora de la inversión. Se está reduciendo porque ese conocimiento de los analistas se está modelando en esos corpus de conocimiento que os comentaba antes, en modelos de IA, que en base a unos pequeños parámetros hay un modelo de IA en el que tú le das unos datos como cliente y automáticamente te crea un perfil inversor como para generarte un modelo de cartera de las que tiene tipificadas. De tal forma que estás llevando ese asesoramiento del wealth management, lo estás llevando a la banca retail de toda la vida, en la que alguien con $50 o con $100 o con 100 euros es capaz de ponerse a invertir. ¿Por qué? Porque abaratas todos los costes de operación y de asesoramiento, porque es un modelo de IA que lo está ejecutando con concepto volumen, con un montón de clientes. Y lo que está haciendo es crear el modelo de cartera de inversión para decirle a alguien que con ese tipo de, digamos, de perfil de inversionista y con ese dinero y con ese tiempo en el que va a querer hacer la inversión, pues soy capaz de decirte, mira, pues lo vamos a meter en este tipo de carteras. Ya os digo que está bastante en boga y en alza sobre fondos de carteras de fondos indexados, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, de una forma autónoma se está pudiendo hacer inversión que antes no llegaba a ese tipo de clientes. Pues he hablado mucho a lo largo de este rato del mundo del fraude. Todas las bancas están utilizando algoritmos de aprendizaje automático de machine learning para conseguir una mejor detección del fraude. No solamente una mejor detección, sino además, como os decía, con modelos cada vez más profundos, de tal forma que se detectan fraudes que antes no se detectaban hasta que habían sucedido, lamentablemente. Aquí, evidentemente, está dando un retorno tremendo a muchísimos bancos que son los que principalmente lo están utilizando, aunque también otro tipo de entidades financieras, ¿vale? Con lo cual, en prevención de fraude, igual. Aquí no solo en las entidades financieras, sino en muchos sectores, el concepto de hiperpersonalización, ¿vale? El concepto de adecuar los productos y servicios ya no a un target estimado de personas, sino a Miguel Ángel Barrio como tal. Es decir, tú el producto de inversión que necesitas es este como Miguel Ángel Barrio, no como varón de X años, que es decir, los parámetros tradicionales que se utilizaban. Y esta inteligencia artificial en el ámbito de los servicios financieros lo que está haciendo es conseguir una nueva experiencia y otro tipo de beneficios para los usuarios, como lo que os estaba comentando en el caso de los robo-advisors, ¿vale? O en el caso ahora mismo, que no os he comentado antes, se me está ocurriendo que supongo que conocéis los modelos de trading de alta frecuencia, ¿vale? Son otros modelos en los que se utilizan no solo modelos de inteligencia artificial, sino una capacidad de computación tremenda para poder precisamente hacer lo que llamamos el trading algorítmico, que son lanzan órdenes de compra y venta en un tiempo tan sumamente corto que una persona humana sería incapaz de hacerlo. Bueno, pues es otro tipo de utilización y de uso que estamos haciendo de modelos de inteligencia artificial, en este caso en el mundo del trading, en el mundo del trading algorítmico. Los asistentes y los chatbots ya los conocéis para asesoramiento financiero, para atención al cliente, para mejorar ese engagement y esa experiencia con el cliente. Esto está inundando absolutamente la mayoría de sectores, sobre todo en la parte de tramitación de incidencias y de atención al cliente. En el mundo financiero, tanto en la banca como en los seguros, está absolutamente en el top de las utilidades que se está haciendo de estos modelos de inteligencia artificial. Eh, es más, según Forbes, os pongo aquí que el 65% de los expertos en administración y finanzas esperan cambios positivos del uso de la inteligencia artificial en los servicios financieros. Y este es una de las de puntas de lanza en la que se está utilizando, ¿vale? En los trámites y en la atención directa en el mundo digital por medio de asistentes y por medio de chatbots. La automatización en el mundo financiero viene no de la inteligencia artificial, viene de modelos tradicionales, como a lo mejor alguno habéis escuchado el concepto de RPA o incluso trabajáis o tenéis en vuestras entidades el concepto de RPA, de Robotic Process Automation, de automatización robótica de procesos.
que se basa en automatizar tareas repetitivas para que, digamos, las personas se puedan dedicar a tareas de mayor valor. ¿Dónde está la parte importante que ahora mismo se está trabajando en el mundo financiero? Y que, por ejemplo, os podría contar el caso de JP Morgan, lo está haciendo modelos de automatización sobre sus modelos de desviación de decisiones de inversión con inteligencia artificial para poder detectar cuándo se empiezan a desviar y reentrenar los datos, que es algo que no os he contado. En la inteligencia artificial los modelos están muy bien, pero los modelos caducan. Los modelos hace falta reentrenarlos, o bien porque han cambiado las condiciones de entorno, o bien porque han cambiado ciertos parámetros que se utilizan en esos modelos algorítmicos, ¿no? Bueno, pues lo que está pasando ahora en la automatización es que la automatización tradicional lo que se le está haciendo es se le está añadiendo al final inteligencia artificial, de tal forma que esa automatización que era muy de A, B, C, y si no pasa A, B y C, el robot se queda parado o el proceso se queda parado porque no sabe qué hacer, qué decisión tomar, porque le ha entrado un dato erróneo de entrada o porque digamos, la rama de bifurcación de la decisión no la conocen, lo que se está haciendo es meter ahí inteligencia artificial para darle capacidad autónoma de si pasa A, B y C, pero en vez de llegar C te llega un D, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso, pues puede ser un tratamiento de error, puede ser un aviso, puede ser, pero ya es algo que de forma autónoma, sin la necesidad de la supervisión de un humano, va a hacer la inteligencia artificial. Con lo cual, veis que la cadena de valor de la automatización lo que se hace es que cada vez se extiende más gracias precisamente al uso de inteligencia artificial. Y voy terminando porque quedan unos minutillos y sí me gustaría el que pudierais hacer alguna pregunta o hacer algún comentario al respecto. El último tema que os quería comentar en el que realmente se está utilizando la inteligencia artificial es algo ya absolutamente intrínseco al mundo financiero y al mundo digital, que es la ciberseguridad, ¿vale? Hay que asegurarse, evidentemente, de que todos estos modelos de inteligencia artificial son adecuados, pero también hay que asegurarse de los modelos de inteligencia artificial que se van a utilizar de forma, digamos, no tan lícita, porque todos los hackers y el ciberfraude también utilizan estas tecnologías, no solo las utilizamos en el lado del bien y de la creación empresarial, ¿vale? En el mundo financiero, con lo cual os aseguro que ahora mismo todo el panorama financiero está utilizando también inteligencia artificial, ya no solo en detección de fraudes, sino en temas de ciberseguridad, ¿vale? Para defenderse, digamos, de los ataques. ¿Qué va a suceder como futuro? Y con esto termino. Los nuevos modelos económicos y los nuevos modelos financieros, vienen por ahí las DeFi, vienen las ReFi, vienen modelos descentralizados, todos ellos basados en tecnología y todos ellos se van a basar en gran parte, en gran medida, en temas de inteligencia artificial, están ahí. Lo que tenemos que hacer es adecuarlo y, como os decía al principio, buscar esa regulación, ¿vale? Hay una frase que dice el señor Gary Gensler, el presidente de la SEC, y esto es de septiembre de este año, de hace 2 meses, que ha dicho, oye, tenemos buenas leyes, pero estas nuevas tecnologías van a desafiar esas leyes y sabéis que ya están preocupados con que los modelos de inteligencia artificial no sean trazables y se tomen decisiones financieras que puedan en un momento dado ser erróneas o problemáticas y tengamos que echarle la culpa a la inteligencia artificial. Hombre, si hay que echarle la culpa a alguien porque ha perdido eh, 300.000 dólares, puede ser un problema, pero si hemos perdido cientos de millones en un movimiento financiero o ha pasado algo un poco más extraño, la verdad es que nos podemos preocupar, ¿no? Porque podemos desestabilizar, ¿no? los mercados, las inversiones, las entidades financieras, los bancos e incluso provocarle algún impacto a los clientes, ¿vale? Pues bueno, sin ser agoreros, pero yo creo que este aviso que hace la propia SEC, el propio Gary Gensler, de vamos a tener que controlar esto de alguna manera, pues es parte de lo que ya se está haciendo tanto en América como en Europa. En Europa ya se ha lanzado la primera ley o que busca intentar regular de alguna manera la inteligencia artificial en distintos sectores, uno de ellos en el mundo financiero. Con lo cual, pues bueno, las entidades financieras ya están trabajando en ello. En Morgan Stanley han creado un CDO, una figura con una serie de expertos que son los que trabajan con los datos dentro del banco y que una parte específica están trabajando para garantizar que los modelos de inteligencia artificial que están utilizando en Morgan Stanley se construyan con los datos adecuados y las decisiones realmente sean éticas y correctas. Imaginar que las decisiones de
O sea, limitamos el riesgo crediticio, pero resulta que nos cargamos toda la regulación porque empezamos a darle crédito, o más bien empezamos a eliminar el crédito por temas de sesgo, por temas de raza, por temas de en base a modelos que están mal creados o que utilizan los datos de una forma inadecuada, ¿vale? Pues por eso tiene que haber cierta regulación y ciertas leyes que vayan a controlar todos estos modelos, ¿vale? El único límite que tenemos con la inteligencia artificial y con lo que está llegando, aunque os aseguro que estamos en el hype y veremos cosas que no van a funcionar, ¿vale? Todo esto necesita, como en los modelos de la curva de Gartner, su estabilización, pero el único límite para la IA es la imaginación humana, como dice Chris Duffy, director creativo de Adobe y que está metido de lleno en estos modelos de inteligencia artificial, y en el mundo financiero nos pasa exactamente igual. Así que con eso querría cerrar esta, esta pequeña y breve charla de estos titulares que os he dado de qué estamos haciendo con la IA en el mundo financiero. Y si queréis, un par de minutillos de preguntas antes de meternos en la siguiente sesión. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias. Increíble tu ponencia, todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Vamos a empezar un poquito con las preguntas. Tenemos ahí Ujú. varias. Del chat, ¿tiene una idea o algo cercano a una predicción de qué porcentaje de empleos serán reemplazados en el mundo financiero y cuántos trabajos nuevos aún no conocidos serán necesarios? A ver, es muy buena pregunta, pero de difícil solución, Eric. Hay estudios que avalan de incluso hasta un 40% de empleos que van a desaparecer, no únicamente en no tengo un dato específico para el mundo financiero, pero bueno, podemos proyectarlo a muchos sectores. Ahora, lo que sí te puedo decir es que todos los analistas en todos los estudios, claramente a nivel neto, van a aparecer más nuevos trabajos, nuevos skills, nuevas profesiones que las que van a desaparecer. El problema yo no lo vería en la sustitución o en el reemplazo, como tú comentas. Yo el problema lo vería en no formarse adecuadamente en las capacidades necesarias para trabajar con todos estos nuevos modelos. Ahí sí que realmente tener problemas en el futuro. Si no, te aseguro que va a ser reemplazados los roles y los skills hacia otros temas necesarios. Perfecto, Miguel. Nos pregunta también Diana, muy interesante, para usted, ¿cuáles son las mayores problemáticas que puede generar la inteligencia artificial en el mundo financiero y cómo podrían mitigarse? Yo creo que un poco lo que os comentaba ahora al final, Diana, o sea, las mayores problemáticas es que los modelos de inteligencia artificial que utilizan las entidades financieras pudieran irse fuera de control. De tal forma que, por una parte, necesitamos tener control sobre qué están haciendo esas cajas negras de IA, que no son tan cajas negras, tiene que haber una trazabilidad, tiene que haber un control sobre lo que se hace, y ahí se está trabajando mucho en todos los reguladores en probar muy mucho de antemano ese nuevo producto financiero, ese nuevo servicio financiero que utiliza IA para que no cometa ningún roto, digamos, en el mercado. Eso por una vía. Y luego la otra vía, la que os comentaba ahora al final, lo que no podemos hacer es dejar las decisiones en manos de IAs y que esos modelos estén entrenados con datos erróneos y se produzcan sesgos que no queremos que pasen, ¿vale? Sesgos de todo tipo, a la hora de dar créditos, a la hora de hacer inversiones de muchísimo riesgo. Por lo tanto, un tema de control y supervisión. Perfecto, Miguel. Nos pregunta también Ángel. En su opinión, los nuevos miembros que quieran pertenecer al sector financiero deben saber programar y cuántos lenguajes de programación deben saber. Interesante pregunta, Ángel. Te voy a dar una respuesta un poco, como decimos aquí en España, a la gallega, ¿vale? Ni sí ni no. No va a hacer falta saber lenguajes de programación ni cuántos, ¿vale? Otra cosa es que haya inquietud por parte de ciertos perfiles y como muchos os estaréis preguntando, pues a lo mejor tiene interés en aprender Python para saber por dónde va un poco el tratamiento de los datos y cosas similares. Con la inteligencia artificial no se va a programar. Con la inteligencia artificial se va a entrenar. Y esa es la noticia buena que os quiero dar. Es decir, los financieros lo que van a hacer es entrenar los modelos de IA para que den las respuestas. Y para eso hace falta alguien de negocio. Hace falta alguien técnico al lado, ¿vale? Que sepa programarlo, pero hace falta alguien de negocio para entrenar ese modelo. Y ahí es donde está la parte que sí tendréis que aprender y sí que os tendréis que formar. Pero no va a ser tan técnico como llegar a temas de lenguajes de programación.
Muchas gracias, Miguel. Nos pregunta también Rubén, ¿cuál es la mayor área de oportunidad respecto a la inteligencia artificial en el sector financiero? Como programador, me animaría a decir que la seguridad informática, por lo poco que se está ocupando el mercado, pero no sé dentro del propio sector, ¿usted qué opina? Eh, Pues a corto te puedo dar la razón, Rubén. A corto, a día de hoy, por madurez, por necesidad, el mundo de la ciberseguridad es el que está más tirando ahora mismo. Pero a corto, a medio plazo, yo creo que precisamente en los nuevos modelos de negocio, los nuevos servicios, en cómo sacarle partido a esas novedades que todavía no sabemos en la IA, estoy seguro que van a dar mucha más cancha de juego. Gracias, Miguel. Por último, ¿qué se está haciendo ahora para no sesgarse en los posibles errores por la inteligencia artificial en los productos financieros? Nos pregunta Dani. Pues Dani, lo que se está haciendo es tener mucho cuidado con los datos que se utilizan para entrenar los modelos y que haya realmente una supervisión y un testeo previo a la hora de lanzar los modelos para evitar esos sesgos. No es fácil porque implica tener datos adecuados, y más en el mundo financiero que cambiando el histórico y cambiando el contexto cambian los resultados, ¿vale? Pero lo que se está haciendo es tener mucho cuidado con lo que se alimentan los modelos de inteligencia artificial. Te lo contaría en otro caso, ¿vale? Y en un caso reciente te lo voy a llevar a otro sector, pero lo vas a entender rápido. Eh, Esto le pasó a una empresa de recruiting y de headhunting, ¿vale? En Estados Unidos, pero le ha pasado también a Amazon no sé si fue antes de la pandemia o después de la pandemia. Utilizaban modelos de inteligencia artificial para machear los CVs que le llegaban, para, digamos, conseguir hacer un adecuado triaje de adecuación entre el CV y los puestos. Y hacían un primer filtro para que luego ya entraban los responsables de recursos humanos a la hora de incorporar gente, en este caso Amazon. Bueno, pues funcionaba de lujo el modelo de inteligencia artificial. A nivel de proceso consiguieron unos ahorros tremendos y hasta que se dieron cuenta de que el modelo de inteligencia artificial estaba entrenado con datos sesgados y tenía sesgo, de tal manera que en este caso había un sesgo, en este caso de raza, y lo que estaba pasando es que la raza negra americana estaba saliendo muy perjudicada en todos los procesos de incorporación de personal en Amazon. Esa es la parte preocupante. ¿Cómo se hace? Controlando los datos con los que se entrenan los modelos. Si tú tiras de datos históricos, este caso de Amazon le pasó a una empresa, como te decía, americana, de sureña, que utilizó todos sus datos históricos de los Estados Unidos de los años 60. Te puedes imaginar el modelo de inteligencia artificial como salió. O sea, lo podían haber llamado directamente Ku Klux Klan, ¿vale? Porque claro, si tú lo entrenas con modelos históricos y haces, digamos, un mapeo, el modelo de inteligencia artificial aprende con lo que pasaban los procesos de recruitment en la América sureña de los años 60 o de los años 50, pues te puedes imaginar lo que estaba haciendo ese modelo. ¿Por qué? Porque está enseñado sobre ese mismo histórico. Entonces, ¿qué se está haciendo? Poner mucho cuidado en los datos con los que se entrenan los modelos. Vale, muchísimas gracias, Miguel. Entonces, damos por terminada tu sesión. Te agradecemos Perfecto. muchísimo formar parte de este simposio y de verdad lo que nos compartes, buenísimo todo. Muchas Pues un gracias. auténtico gusto y espero que haya cubierto vuestras expectativas. Así que un placer. Con creces, Miguel. Hasta luego. Buen día. Adiós.